Bienvenidos a Gabriel Sosa Podcast, en el segmento Conversaciones que Marcan. Hoy tenemos un episodio que no te puedes perder. En un mundo que va tan rápido, donde todos opinan, pero pocos se detienen a pensar, nosotros hacemos una pausa y hablamos de lo que realmente importa. Hoy hablaremos de política, de fe, de educación y de filosofía, de una manera clara y precisa, pero sobre todo cerca de ti. Hoy se encuentra con nosotros un amigo, un hermano y sobre todo un joven lleno de valores, educador, filósofo y un hombre de fe, César Canela. Bienvenido, hermano César. Mi amigo, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en este espacio, sobre todo yo que he tenido alguna vez el deseo de hacer algún podcast real. Y bueno, me inspiras. Tú sabes que yo veo el contenido tuyo de filosofía y yo no puedo dejar de perderme un episodio de eso. A mí me encantan esos contenidos filosóficos tuyos. Ah, qué bueno, muchas gracias. Sí, aunque estos días estamos en pausa, porque tú sabes que producir contenido, bueno, tú que estés en eso, sabes que requiere una planificación que parece muy fácil, un minuto es muy fácil, pero realmente hay que dedicarle tiempo. Eso es así, César, pero de verdad te agradezco que hoy tú hayas decidido estar con nosotros aquí y me gustaría que empecemos, César, hablando un poco sobre qué es servir y veámoslo desde un punto de vista político y desde el punto de vista de la fe. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver cómo muchos influencers, cómo muchos políticos como yo y cómo también personas de la iglesia hacen uso del querer servir hacia los demás. Ahora me gustaría saber desde el punto de vista de la fe, ¿qué es servir? Antes de responder a tu pregunta, que me parece sumamente oportuna, mi mamá vio una frase que siempre me repetía Sí. y era crecer para servir, que por ahí empieza la cosa. Realmente yo pienso que más que desde el punto de vista de la fe, el servir es una actitud en la que uno se dispone a ayudar a los demás. Pero claro, esa ayuda tiene que ser sincera. No significa que cuando uno haga algo, no significa que no haya un interés, porque obviamente todo el que hace algo tiene algún tipo de interés para lo que hace. Sin embargo, debe ser una ayuda en la que realmente lo que nosotros hagamos por los demás sea con la intención de hacerle crecer o no solo de hacerle crecer, de acompañarle, puede ser. O de buscarle solución a una Exactamente. problemática que quizá esa persona Así pueda mismo es. tener. Desde el punto de vista de la fe, tú sabes que obviamente la fe es un asunto bastante amplio y las religiones es un asunto bastante amplio. Pero dentro de nuestro contexto, el cristianismo, la figura de Jesús, el Jesús humano, enseña que lo más importante es servir. Incluso él mismo dice en el texto bíblico, dice, no he venido para servir, no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y en uno de los textos aparece de que él decide lavarle los pies a sus discípulos. Y más allá de eso, o sea, el fondo de esto, del punto de vista filosófico del texto, lo que invita es a que nosotros, aunque tengamos funciones importantes y aunque la gente nos reconozca como gente valiosa, lo más importante es servir. Y uno demuestra el servicio con distintos gestos, incluso gestos sencillos, tratando incluso con amabilidad a la gente y cosas tan simples como a veces pasar un lapicero que a alguien se le caiga. Claro, estas son acciones cotidianas, porque el servicio, como todo, es una actitud de costumbre. Y me voy a ir al pensamiento aristotélico. Aristóteles, cuando habla de las virtudes, se refiere a que la virtud es cuando alguien se habitúa a hacer algo. Entonces el servicio consiste en esto, en habituarse, empezar con distintos gestos en los que uno pueda colaborar, sobre todo entendiendo que uno tiene que hacerlo con sinceridad, sin intentar sacar partido de lo que uno hace con los demás. Eso es así porque Jesús creo que fue el único que sirvió sin esperar nada a cambio. Bueno, dentro del mundo cristiano, la verdad que Jesús es el ejemplo del servicio. Podemos encontrar otros ejemplos, tú sabes, en la historia universal, pero Jesús sí que es, vamos a decir, es el modelo de los El modelo a cristianos, de, seguir. de entregarse de manera sincera al trabajo, a ayudar a los demás. Eso es así. Podemos de ver también el significado de servir desde el punto de vista político
en el mundo existe de todo. Existen políticos que a veces para ganar adeptos simplemente sirven a los demás y ahí es donde radica para mí el principal problema. Yo siempre he dicho que lo que a mí me ha motivado a participar en política es el poder servir a los demás. Es lo que he visto desde pequeñito. Entonces, eso yo lo hago sin esperar nada a cambio. Pero también vemos muchos políticos que se les sale tan rápido, se le nota entre por fuera así, que a veces sirven a alguien esperando algo, con una foto, al entregarle algo. Entonces ahí es donde radica el principal problema políticamente hablando. También vemos como muchos influencers utilizan el servicio para poder ganar seguidores, para poder Sí. generar recursos, vender, porque utilizar el servicio para vender en redes sociales, ahí es donde yo entiendo que radica el problema. Pero cuando servimos de una manera sincera, sin esperar nada a cambio, yo creo que la mejor recompensa que nosotros podemos obtener es cuando Papá Dios nos gratifique por eso que nosotros Sí, hacemos. y realmente tú sabes que el tema del servicio es complejo porque en el fondo todos queremos reconocimiento, todos queremos que de alguna manera se nos trate con distinción. Sin embargo, hay una línea fina entre el servir con sinceridad y promover el servicio. Exacto. Entonces ahí yo pienso donde está el problema, en aprovecharse de la imagen de los demás para venderse como salvador, como un tipo de mesías, para venderse como el que va a solucionar los problemas. Y a veces eso es una de las cosas que le pasa mucho a los políticos en todo su contexto. Eso le pasa a todo el mundo, pero a los políticos se les nota más, es decir, que bueno, están haciendo las cosas para venderse como los que tienen la solución a los problemas. Y eso yo pienso que hay que ponerle atención a ese punto. Eso es así. César, y en este punto, eh, ¿tú qué mensaje tú le llevarías a tanto esas personas de fe, a los políticos y a los mismos influencers del día a día con respecto a la forma en que deben de servir a los demás? ¿Qué mensaje tú pudieras mandarle para que ellos puedan hacer un buen uso del servicio que ofrecen? Bueno, en principio no hay como un modelo exacto de servicio, tú sabes, no quiero yo, por supuesto, ponerme como modelo ni cosa que se parezca, pero yo creo que lo fundamental es la honestidad y hablarle a la gente también con claridad, decir que si te estoy ayudando, decirle, mira, te estoy ayudando, voy a necesitar esa foto para algo, ¿tú estás de acuerdo? Estoy promoviendo esta causa y sobre todo no aprovecharse de la imagen de los demás. Yo creo que es lo más importante, intentar hacerlo con sinceridad y hacer el intento, que yo creo que es la parte más difícil, de hacerlo sin esperar nada más que el sincero agradecimiento, porque a largo plazo el hacer las cosas bien tiene su premio y eso es verdad. De hecho, el que hace las cosas sin esperar, vamos a decir, demasiado reconocimiento, se siente en paz, porque al final, solo con hacer lo que hace, pues se siente contento, se siente bien. Y yo creo que ahí es donde está el problema, el hacer las cosas buscando reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque resulta que podemos hacer eso, pero puede que nadie lo reconozca. Entonces, simplemente hacerlo con entrega, dedicación, si es reconocido, muy bien, se recibe con cariño. Y si no, pues tampoco pasa nada. O sea que hay que tener eso en cuenta. Yo creo mucho en recibir los reconocimientos con agrado. Es decir, tampoco la gente que quiere como la falsa humildad de decir, ay, no lo merezco. No. Si de verdad tú entiendes que no lo merece, pues recházalo. Yo entiendo, discúlpame que te No interrumpa hay en ese problema. sentido, pero mi doctora, mi psicóloga, me decía, tú tienes un problema y es que tú das mucho, pero te cierras a recibir. Cuando te van a dar, tú pones un stop. Tienes que aprender a recibir y tú verás cómo Así tú es. te vas a sentir bien. Así mismo es aprender a recibir con generosidad y sobre todo el ejercicio, que ese ejercicio es interior, es que cuando a uno le hagan un reconocimiento, uno no creerse mucho la película, porque ahí es donde empieza el problema, uno se Sí. siente el centro, no, a mí me reconocen, yo soy experto en esto, en aquello. Claro, recibirlo con afecto,
pero trabajar es solamente porque realmente el ego, yo creo que eso es lo que puede hacer más daño en el servicio. Es decir, al ver las cosas que uno ha logrado, si uno se deja atravesar por el ego, puede fracasar. Puede fracasar. Eso Hay que saberlo controlar. Sí, hay que controlarlo. Todo lo tenemos, ¿eh? No vamos a tapar eso con uno. Todo lo tenemos, todo de alguna manera, como ya he dicho, queremos reconocimiento. Y no es malo. No es malo. El problema es uno creérselo. O sea, que a ti por ejemplo, te reconozcan que tú eres alguien importante, entonces que tú te creas eso y que tú vivas en función de eso, no, yo creo que no. Claro, si alguien te lo dice, bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Porque se agradece. Y se siente bien, Claro, ¿verdad? claro. Cuando uno hace algo bueno y a uno se lo reconocen, Así eso es. hace a uno sentir bien. Así mismo. Pero César, ahora me gustaría que demos un pequeño giro al tema del servir desde la política y la fe. Y hablemos un poco sobre lo siguiente. Resulta que los adultos ahora dicen, o las personas mayores, los jóvenes de ahora no sirven. Sí, eso es una afirmación un poco peligrosa, ¿verdad? Y creo que se refieren a que estamos en un mundo que va muy rápido, Sí. donde la tecnología, las redes, el género de la música, todo eso está creando un impacto en la juventud. Y creo que a eso es que los adultos se refieren cuando hacen esa afirmación. Y me gustaría saber, ¿quién tiene la culpa? ¿La escuela, la familia, la tecnología o la iglesia en cuanto a la formación de esta generación? Yo creo que eso es un elemento multifactorial. Lo primero es que los mayores, y ya que yo soy una gente mayor, que No, ya salimos de la juventud. Yo tengo ya. 35 años. No, pero tú estás ahí, ya yo salí. Estoy en la frontera. Siempre uno añora el pasado. Sí. Y siempre de alguna manera uno piensa que el pasado es mejor que el presente, que es un peligro. Claro, también hay cosas del pasado que fueron muy buenas y hay cosas del presente que también son muy buenas, porque no hay ninguna época que sea totalmente perdida ni totalmente dorada. Del presente algo bueno, ChatGPT. No, ChatGPT, pero también hoy la gente tiene mayor oportunidad de expresarse, se puede visibilizar mejor el tema de los abusos. Incluso la sociedad de hoy yo pienso que es un poco más sincera frente a la realidad. Es decir, es verdad que vivimos a través de las pantallas, es verdad que hay mucho de filtro, mucho de falsedad, mucho de mentiras, pero hoy la gente tiene menos miedo a expresarse. Eso es positivo en esta sociedad. Yo creo que en torno a la pregunta que me haces es multifactorial el tema de los jóvenes de hoy. A veces cuando yo veo que gente adulta se pone demasiado, vamos a decir, no sé si intelectual, se pone demasiado poético, para decirlo de una manera. No, que los jóvenes de hoy, que la sociedad está perdida. Yo ahí mismo les respondo con una respuesta casi ensayada, digo, ajá. Y los que estamos hoy, ¿quiénes nos formaron? Porque nosotros no nos formamos. No nos volvamos solos. Claro, es verdad que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros porque al final a uno se le propone un camino de hacer lo bueno o lo malo y uno decide. Yo creo que es factorial. Yo creo que las instituciones hoy más que nunca tienen cierto nivel de crisis, sobre todo por el individualismo. El individualismo no es una cosa concretamente de ahora, sino que ya es una cosa que tiene bastante tiempo en la historia desarrollándose, pero hoy más que nunca está claro, porque el individualismo, el ser humano renuncia al contacto espiritual en la fe y prefiere rezar solo, se siente como una persona aislada. Lo mismo en la política, como diría, creo que Tocqueville, que habla de la democracia en América, que fue una crítica que se escribió a la democracia de los Estados Unidos. Esto es en vivo. Sí. Tocqueville, que hizo una crítica a la democracia de los Estados Unidos, pero lo interesante es que él dice que lo que le preocupaba era que el hombre soltaba su compromiso político para que el gobernante resolviera sus problemas. Ahí es donde radican las cosas, donde cada uno
quiere que le resuelvan los problemas. No, es que cada uno tiene que asumir su compromiso, su responsabilidad. La iglesia o las iglesias, desde el punto de vista de la fe propio de su pueblo, en este caso en nuestro contexto, debe educar en eso. Y de hecho la religión es un elemento muy importante en la existencia. De hecho hay una autora que se llama Karen Armstrong, que incluso tiene varios textos, pero uno que me gusta mucho, La historia del mito, en donde explica cómo el ser humano a lo largo del tiempo fue desarrollando esta visión para construir su propia realidad. Y así, bueno, la escuela al final su función no es solo transmitir conocimiento frío. Como diría Ortega y Gasset, es transmitir la cultura. Así es. Tú sabes, transmitir que no solo es que 2 más 2 son 4, sino que el amar da sentido a la vida. Y en torno a la política, pues bueno, yo creo que es un reto grandísimo, porque yo creo que, y creo que los políticos es quienes lo tienen más difícil, porque en todo el tiempo que tiene la historia de la humanidad, incluyendo la historia occidental desde la fundación de Roma, las historias o los modos orientales, la política ha sido un reto, porque uno dice, ¿y será una trampa? ¿Será imposible o será posible construir una sociedad, ¿verdad?, justa, o una sociedad en donde la gente de alguna manera sirva con sinceridad? No lo sé, pero se puede pensar. Yo creo que sí, que puede convivirse de esa manera. Ahora, César, ¿tú crees que la religión y la política pueden convivir? Bueno, eso lo primero que hay que entender es, primero, a qué llamaríamos religión y a qué llamaríamos política. Porque al final el problema, más que todo, es el dogmatismo en ambas áreas. El problema es que la religión, o como cualquier otro grupo, se crea dueño absoluto de la verdad. Y entonces se cierra el diálogo. Yo creo que para que la religión funcione, tiene que entender que ella no es única vamos a decir, en la práctica de la experiencia religiosa, y debe estar abierta a entender a los demás. No así, tiene que promover sus ideas. Lo mismo la política. Yo creo que pueden convivir en el sentido más metafísico, es decir, la religión es parte de la vida. Del día a día. Claro, la política es parte de la vida. Y de alguna manera, el hombre, que además de ser un ser religioso, es un ser político. ¿Y por qué? Porque bien lo dijo Aristóteles, que el hombre es un ser social o un ser político por naturaleza, es decir, todo lo que tiene que ver con la ciudad, con la organización, tiene que ver con nosotros, y sin duda, pues es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que sí, que puede convivir. El problema es las razones y el modo por el cual se juntan las políticas, la política y la religión. Si es simplemente para manipular al estilo antiguo, no lo veo necesario. Como yo como político que decida ir a la iglesia a captar adeptos, a buscar votos, simplemente por el hecho de que ahí habrá una gran concentración de religiosos, déjame yo ir a hacer un aporte, ahí es donde radica el problema. Eso es un poco feo. Ahora, si es y viceversa. Claro, claro. Porque déjame yo como religioso, como un hombre de fe de iglesia, déjame yo acercarme a los políticos para poder lograr algo a cambio para mi iglesia, para mi sector, en procura. Ahí también radica el problema. No, ahí yo creo que es un error. Ahora, si usted es una persona que practica la religión cristiana, en sentido general, el catolicismo, y producto de eso usted adquiere popularidad y se dedica a la política, eso no es malo. De hecho, ¿te gustaría a ti participar en política o quizás tiene la idea de en su momento poder hacer vida política? Yo con honestidad no lo he pensado así con seriedad, pero es una forma de servir a la sociedad, tú sabes. Sí. Yo he tenido oportunidad de trabajar coordinando algunas cosas que tienen cierta influencia pública y me ha llamado la atención, me gusta. Claro, no eres político, eres religioso, pero hemos estado en escenarios donde juntos hemos hecho algunos movimientos políticos. Sí. De buena manera. Sí, no, por supuesto. Sí, no lo sé. Realmente yo no lo descarto porque el video va a quedar grabado. Entonces, no, usted dijo que no. No lo sé.
Pero re- es algo interesante, la verdad. pero, servir. pero gracias a esas acciones que en su momento César, eh, como director del Consejo Municipal Sí, de Juventud, hoy podemos decir que es el único consejo municipal del país que hoy está activo, así es. gracias a esas acciones que juntos pudimos hacer para que tú seas el director de ese momento. Sí, así es. Sí, fui el primer coordinador. Y mira, ahora basta ver, y quiero aprovechar esto también para hablar bien del consejo, de que yo, por ejemplo, cumplí mi papel con toda modestia, claro, el tiempo que me tocaba, pero es interesante ver cómo hay otros coordinadores que han seguido y simplemente uno está allí y funciona. Y yo creo que eso es importante, el trabajar la institucionalidad. En algún momento la gente no entiende cuando uno es un poco cuadrado, pero luego que se establece la disciplina institucional, las cosas funcionan. Y la verdad hay que decir, por ejemplo, Mario ahora, que es el coordinador actual, muy buen Muy trabajo. buen trabajo. Y Stephanie Morillo, que lo fue. Y bueno, la verdad que hay que reconocer eso. Y otros más que trabajan, Marinel Canela, Andrés Arita, Elvis Aibar, Yanivel Rosario. Nosotros tenemos una lista en Bonao de jóvenes que si nosotros de verdad nos pusiéramos serios, nosotros tenemos aquí minas de oro. Yo estoy loco, señores, porque todos esos jóvenes que César acaba de mencionar se motiven y participen en política. Es que hay un talento que ustedes no se imaginan. Marinel Canela, Elvis Elvis Aibar, Aibar, Yanivel Rosario, Yanivel, Brangel Pérez, Mario, Mario. Brangel. Uf, Señores, jóvenes así es. que sin ningún, esperando nada a cambio, De hacen verdad. un trabajo por la juventud de nuestra provincia que ustedes no se imaginan. Pero cuando le hablamos de política, entienden que nosotros le estamos mentando la madre. No, de hecho debo decir que Un algunos de... desperdicio para la política. Creo que deberían de motivarse. Motívense. No, Y Marinel ya me está dando señales no, claras de y que ellos... le interesa. Lo que, Escúchame, Marinel. no, lo que pasa es que son gente muy prudente. Ellos de alguna manera están entremezclados en ese ambiente La política hay que y lo dejar la hacen, prudencia aparte y en lo su hacen, y momento. lo hacen muy bien. No, la prudencia es la virtud suprema, según Aristóteles. Si la perdemos, la sociedad no No funciona. estoy diciendo que la perdamos. Estoy diciendo que cojamos esa Claro, prudencia y digamos, yo soy prudente, ponte ahí, voy a participar en política. Porque la prudencia es lo que no lo está dejando avanzar. El que dirán, no nací para eso. no lo digo por eso, lo digo en el sentido de que no les emborracha el protagonismo visual. Ah, bueno, Y sí, también, que eso están, gusta. sí, que ellos están trabajando, pero no tan como ansiosos, como véanme, véanme. Y eso es muy importante. Bueno, César, ahora me gustaría que entremos un poco en la parte filosófica. Ujú. Y creo que cuando hablamos de filosofía, hablamos del pensamiento. Así es. En un mundo que va tan rápido, en un mundo que no se detiene, donde ahora mismo no es qué voy a hacer, sino es tengo que hacerlo, Sí. ¿para qué sirve pensar? Bueno, es una pregunta que normalmente yo me encuentro con ella, con mis estudiantes de introducción a la filosofía y de otras. Qué bueno que de introducción y no de filosofía No, 5 por ahí, porque no van a entender. A no, Platana eso. no, incluso en filosofía antigua. Yo me acuerdo, paréntesis, yo tenía unos estudiantes de filosofía antigua que tengo que, la verdad, reconocerle muchísimo. Oye, eran dos estudiantes de filosofía antigua y teníamos 4 horas una vez a la semana. ¿Y sabe qué era lo peor? ¿Qué? Yo le daba las 4 horas de clase Tú estás y a ellos relajando. les gustaba. Pero bueno, lo que te quiero decir es que el pensar, cuando uno lo mira, si uno lo analiza desde el punto de vista instrumental, yo creo que es un error, porque el pensar no es un instrumento, el pensar es aquello que nos hace humanos. En el fondo, te voy a responder con algo que luego voy a tener que desenvolverlo. No, claro, porque queremos Al entender. final, A mí me gustan los videitos filosóficos de él. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo un 20% de lo que él dice, yo lo entiendo, pero me gusta. tengo que arreglarlo, tiene que entender 100. Mira, yo digo que pensar no sirve para nada. Y eso, claro, hay que ponerle atención. Por eso dije que iba a decir algo que tenía que No, ahora quiero desenvolver. yo saber qué es lo que tú vas a decir. Lo que pasa es que las cosas que sirven para algo son las herramientas, son los instrumentos que tú, esas herramientas o instrumentos,
la utilizas y luego tienes que salir de ellas. Entonces, ¿por qué digo que no sirve para nada? Es que el pensar en sí mismo es algo valioso, no es un instrumento. Concretamente, sí, la razón instrumental nos ayuda a resolvernos la vida, nos ayuda a resolver operaciones matemáticas, nos ayuda incluso a entender nuestra conducta, a reflexionar, sí, pero el pensar en sí mismo es lo que nos hace humanos. La razón e incluso es la única cosa que nos distingue de las bestias. La diferencia entre las bestias y los humanos es que los humanos pensamos, tenemos autoridades, tenemos leyes y podemos funcionar. ¿Y qué significa esto? En la medida que pensamos, somos más libres. Y aunque la libertad es algo en el fondo abstracto, la libertad es lo que nos ayuda a funcionar en la vida. Mira, los griegos, cuando la gente se dedicaba a la venta de cosas, al mercantilismo, juntaban dos cosas, que era el ne y el optium. El ne significa no y optium, que es pensar. En las opciones. Exacto, pensar. Entonces, el ne optium era el negocio, es decir, la negación al pensamiento. Es decir, el pensar consiste en detenernos en nosotros mismos, en lo que somos, en nuestra existencia, pero también entender la realidad, pero no verlo como una herramienta per se, sino verlo como algo que nos hace humanos. Por ejemplo, una botella de vino o una taza de café, vámonos con el café, o no, mejor vámonos con el vino. ¿Para qué sirve una botella de vino en el fondo? Bueno, si usted se la bebe, puede servirle para la digestión, puede servirle para muchas cosas, incluso hasta para emborracharse. No, incluso está para pelear, porque hay gente que se bebe su vino y le da para pelear. Exactamente. Sin embargo, el hecho de llevar una botella de vino para reunirse con un amigo, no estamos pensando en qué va a servir, sino en lo valioso que tiene, en lo que va más allá, en el fondo. Sí. Y ese compartir esa botella de vino, en el fondo, no sirve para nada, porque lo que se busca es el encuentro con el otro. Es decir, da igual que te bebas una copa, como que no te bebas, como que no te bebas nada. Y ahí es donde está, porque lo importante es el encuentro. A eso me refiero de que no sirve para nada en el sentido de que es algo valioso en sí mismo. No es un objeto para utilizarlo y luego dejarlo, porque las herramientas, desde que la usamos, las soltamos. Y ese es el peligro de entender que todo tiene que servir para algo en el mundo de hoy. Pero vemos cómo este mundo va tan rápido. Vamos rápido. Vamos rápido, que a veces tenemos que tomar acciones. Sí, así. Así. Entonces, llega un momento en que son acciones automáticas, sin pensarlo, que muchas veces dan resultados y otras veces no. Entonces, ¿qué tú recomendarías a las personas? ¿Qué tú les ¿Hay alguna técnica que uno pueda utilizar para uno resolver algunos temas de inmediato de una manera razonable? Bueno, yo voy a decir lo que yo hago. Yo intento ir al ritmo de la vida. De hecho, tengo bastantes ocupaciones, es verdad. Pero hay momentos en donde uno tiene que entender que hay circunstancias que hay que vivirlas sí o sí. Es decir, no podemos resolverlo todo. Incluso hay fines de semana y cosas que o sea, no puedo resolver la vida. Y eso no lo aprendí yo aquí, eso lo he aprendido yo estando fuera del escenario dominicano, en donde he valorado mucho el tema del tiempo. Es decir, si el trabajo es hasta las 5, hasta las 5. Claro, hay un día más que otro, hay cosas que hay que resolverlas del trabajo, de la vida personal, pero hay momentos en donde simplemente hay que No, en este tiempo no, en este tiempo ya el trabajo es hasta las 5, pero tú necesitas a la empresa Claro, darle sí. esforzarte, porque si no, hay otro que se va a esforzar más que tú y te va a sustituir. Aquí no hay horario, aquí hasta las 5, las 6, las 7. Y cuando llega a tu Sí. casa también tienes que seguir pensando. Sí, esa es la esclavitud del hombre moderno. Byung-Chul Han, un filósofo norcoreano, perdón, surcoreano, ¿qué norcoreano? Surcoreano, Byung-Chul Han. Ay, si Byung-Chul Han ve esto traducido. No. Me escribe un mensaje, me escribe un mensaje. Lo vamos a cortar. Sí, está bien. Lo vamos a arreglar. Está bien. Byung-Chul Han, un filósofo de origen oriental, él dice que el problema del mundo de hoy es que nosotros nos hacemos esclavos de nosotros mismos.
Es decir, renunciamos a la empresa tradicional y entonces nos convertimos en los emprendedores y vivimos en esa falsa ilusión de creer que somos libres. Al final, lo que él quiere decir es que la libertad está más allá de que si tú eres emprendedor o si eres empleado. Es un asunto que tú descubrir en qué momento hay que detenerse. Y lo curioso es, la gente se afana por resolver muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Luego se enferma y entonces no vivió su vida, es decir, trabajó para vivir y luego cuando le toca vivir, pues lamentablemente no puede porque está enfermo. Ya, Es una pena eso. claro que sí. Claro, yo no estoy en contra del trabajo porque es evidente que trabajamos, pero es, es una línea fina entender eso. Sí hay que entender que tenemos que montarnos, estamos en esta época y hay cosas que hay que hacer. Es decir, hoy en día, Tenemos que adecuarnos a los tiempos. exactamente, hoy en día, hace un par de años, una clase, no hace mucho, hace 5 años, tú dabas una clase en la universidad y tú un tema podías hasta dilatarlo, pero ya no se puede, porque es que el ritmo en el que vamos, incluso la velocidad en la que va, uno tiene que ir preparado a la clase, porque fácilmente lo que tú estás diciendo se puede inmediatamente corroborar. Y No, no, de una sí, vez, y inmediatamente. cualquier estudiante. Bueno, qué bueno que entramos en ese tema, porque tú como educador, como Sí. maestro, César, me gustaría saber en el reto que tú puedas tener en este mundo con tanta distracción, ¿cómo tú logras que tus estudiantes puedan mantener la concentración a tu clase? Yo realmente no lo sé, pero lo que yo creo que me ayuda a mí un poco es que yo vivo lo que hago. ¿Te gusta? Eso es pasión Claro, y y yo vocación. estoy cometiendo una inmodestia porque el que dice que vive lo que hace, ya vamos a ver si es verdad que lo vivo. Pero sí, incluso hay estudiantes que me lo comentan, profe, y qué útil la filosofía, wow, y que uno tiene que enamorarse de ello, pero vivirlo en el sentido de intentar mostrarles a ellos que el pensar, que el hacer filosofía no es una cosa exclusivamente académica, sino que es una actividad de la vida. Pero eso aplica para los profesores de matemáticas o de historia, es decir, las matemáticas son una cosa del día a día, la historia es una cosa del día a día que nos da sentido. Entonces, claro, el error está en esa metodología de, vamos a decir, de concentrarse, estudiar para exámenes, eso ya, o estudiar simplemente para almacenar información, sino tenemos que estudiar para desarrollar habilidades, pero habilidades obviamente con contenido, pero que no sea el memorizar la fecha solamente, sino ver el sentido que tiene esa fecha en nuestra vida, en nuestra existencia, y eso vale para todo. En estos tiempos, ¿qué tú crees del tema de evaluar a un estudiante mediante un examen? Tú sabes que el examen es una herramienta de evaluación, sin duda ninguna, y es un modo de hacerlo. Ahora, el peligro sería de que esa sea el único modo de evaluación. Hay distintos modos, ya sea, bueno, el examen prueba escrita. Yo pienso que eso va a depender incluso de la naturaleza de la asignatura y también va a depender de las circunstancias, pero en el fondo, la evaluación en un examen escrito, bueno, no voy a decir, no lo voy a desacreditar del todo, pero si se reduce al mínimo, sería lo más interesante para que podamos descubrir otras cosas, podamos descubrir la creatividad, la expresión, incluso podemos descubrir la forma como a través del arte los estudiantes se expresan. Sí, yo creo que hay que valorarla esa. Supongamos que tú tienes un estudiante en un cuatrimestre o semestre, Da igual, sí, cuatrimestre. cuatrimestre, un estudiante de A, un excelente estudiante de filosofía, y tú decidiste al final evaluar los conocimientos mediante un examen escrito. Ese día el estudiante llegó a su examen con alguna situación de X o Y no le fue bien en el examen. Sí, eso pone a uno en un dilema ético, porque si al final uno le va a tomar en cuenta a ese estudiante, va a hacerlo con todos. Yo lo que hago normalmente, cuando aplico exámenes, valen muy poco. Y en la mayoría de los casos yo no doy exámenes escritos. Pero claro,
hay análisis, hay trabajos, artículos, y hoy en día todavía el reto es peor, ¿sabes por qué? O mejor, porque antes tú ponías un artículo y tú decías lo hizo, pero hoy con la inteligencia artificial te entrega el artículo y tú tienes que sentarte a dialogar y entonces analizarlo. De hecho, tengo una experiencia de un estudiante que me hizo un trabajo genial, de verdad que sí, pero las alarmas se me encendieron cuando yo en el mismo trabajo que me cita a Nietzsche, a Heidegger, a Foucault, y me hace una comparación del mito de la caverna con el panóptico o la biopolítica de Foucault, y digo yo, bueno, y le escribo yo y le digo, mire, yo creo que ese trabajo usted lo hizo con inteligencia artificial. Y me lo negó y me lo negó. Yo le dije, está bien, no hay problema, tú lo hiciste, vamos a sentarnos a hablar. Digo, háblame de la biopolítica de Foucault. A ver, así. No, profe, que al final me dijo, no, profe, mire, yo de verdad, yo lo que hice fue que lo busqué y agregué cosas. Y digo, bueno, ya empezamos bien, la sinceridad. O sea que el problema de la inteligencia artificial es que nos brinda una serie de información que es valiosa, pero uno tiene que corroborarla. Que no nos ayuda a pensar, Exacto. porque no es que es mala, tú la puedes utilizar para guiarte. Claro, exacto, para guiarte. Porque si al final, mira, yo tengo experiencia de que es muy imprecisa. Hay cosas que yo intencionalmente le he preguntado. Yo digo, no, pero ¿cómo lo puede decir de los textos, de lo que yo investigo? Y digo, no. Pero que lo que tú investigas, dime tú, Digo yo, César Canela. no. Lo que tú investigas pone loca No, hasta la inteligencia no, artificial. no, yo que digo, que manejan información, pero es cruzada y a veces no es exacta. Incluso cita de textos. Tú dices, dame tal texto y tú le dices, no, eso no está en ese texto, eso está en este texto. Y te dice, gracias por corregirme. Lo arregla. Digo, Dime, pero al final es la inteligencia incluso nos puede poner en una ilusión de creer que todo lo que nos dice es verdad.